a hacer una presentación muy breve, muy corta, Ángel Villagrá. Ángel, ¿estás por ahí? Ángel nos va a hablar Estoy. un poco de las perspectivas que nosotros planteamos en ese documento marco, en ese borrador de documento del debate, con el que estamos un poco orientando las intervenciones. Haremos lo mismo, una vez que intervenga Ángel, daremos pie a que haya distintas palabras en relación a lo que él plantee, y yo os pediría que si tenéis más elementos que incorporar, pues que sabéis que esta tarde vamos a continuar un debate amplio, que vamos a tener 3 horas por delante también, junto con las intervenciones de los invitados de América Latina. Así que no os quedéis con la idea de que se están cortando debates, porque va a haber tiempo suficiente. Eso quería yo decir, Ángeles, que precisamente amenazamos con que esta tarde volvemos después de comer y estaremos aquí en el debate otra vez. Adelante, entonces. Vale, pues comienzo, pues, ¿os parece? Sí, Villagrán, empiezas tú ya. A ver, el tercer capítulo, tercera parte de la ponencia general que estamos siguiendo, se titula algo así como Consecuencias, no conclusiones, Consecuencias y perspectivas de la coronacrisis en una óptica o desde una óptica antiimperialista. Este capítulo describe muy sintéticamente los principales cambios producidos tanto en el ámbito económico como ideológico, y aborda en la parte final una cuestión que también va a dar mucho que hablar a partir de ahora en lo que resta de jornadas, que es el gran tema de qué condiciones son necesarias para poder fortalecer las resistencias y cómo, por tanto, avanzar en la organización popular y en la consolidación de un frente antiimperialista de ámbito internacional. El primer epígrafe se refiere a los cambios o consecuencias derivadas de esta combinación entre crisis económica y pandemia en el ámbito económico. Constata el documento que el sistema de dominación mundial atraviesa una fase de redefinición estratégica como consecuencia de estas nuevas circunstancias, y describe algunos de los cambios más fácilmente detectables. En concreto voy a señalar 3 que me parecen los más relevantes. El primero es la implantación del proceso de digitalización en el ámbito productivo. El segundo, el de las respuestas al cambio climático, a las demandas del cambio climático. Y el tercero, a las consecuencias del endeudamiento público creciente como única salida para hacer frente a las imperiosas necesidades del momento actual. Respecto al capitalismo digital o la digitalización, explica el documento que se trata de un proceso de sustitución de fuerza de trabajo por máquinas, especialmente en funciones de administración, y que ese proceso supone el desarrollo en el diseño, producción y mantenimiento de las tecnologías que hacen posible esa sustitución. La estrategia digital, afirma, va a proporcionar un fortalecimiento de las tecnologías de control de la información y las lógicas de control social y laboral. Esta idea de las tecnologías al servicio del control social y laboral se repite con múltiples argumentos, todos coincidentes como telón de fondo. Respecto a la devastación ecológica o las respuestas al cambio climático, se advierte que la relación entre confinamiento y contaminación del aire, que todos hemos conocido, pueden ser utilizadas para convertir la cuestión medioambiental en una excusa para imponer restricciones de movilidad parecidas a las del confinamiento actual y atajar así cualquier tipo de conflicto de carácter social que en este próximo futuro se puedan presentar. Con lo cual, ambos vectores, el de la digitalización y el de la respuesta a los requerimientos ecológicos, pueden servir o van a servir para intensificar más el control social y laboral. En tercer lugar, señala que la combinación de pandemia y crisis está ya incrementando los mecanismos de gran endeudamiento público, porque las medidas de escudo social que se están argumentando y empleando efectivamente en muchos países para atender las necesidades más perentorias de la población,
van a obligar a un fuerte incremento de la deuda pública que a corto plazo pueden derivar también en programas de importante austeridad. Y todos sabemos lo que la austeridad ha significado en la última década, por ejemplo. El principal saldo de todo esto será, dice el documento, la consolidación de una nueva fase en la relación capital-trabajo, caracterizada por el agravamiento de las desigualdades. En resumen, los cambios económicos derivados de la digitalización y los cambios en el sistema productivo van a transformar radicalmente las formas concretas de trabajo y requerirán probablemente un nuevo marco de regulación. Pero a la vez, las personas, los colectivos y los territorios que no puedan incorporarse a esa dinámica del mercado de trabajo quedarán atrapados en una espiral de más subdesarrollo y más exclusión, es decir, de un incremento más fuerte de las desigualdades sociales. Yendo muy a prisa, me refiero a las perspectivas o consecuencias que se entreven en cuanto a los sistemas de dominación ideológica que hasta ahora venimos detectando y en los cuales hemos reconocido que Estados Unidos, la potencia imperial por antonomasia, sigue teniendo prioridad, aunque lo haya perdido en el ámbito económico e incluso en el militar. Señala el documento fundamentalmente tres aspectos en los cuales se evidencia que la dominación ideológica en esta fase de coronavirus se ha hecho patente. La primera, la llamada al quédate en casa y entretente, una consigna desmovilizadora que ha puesto de relieve la prioridad del sistema por reforzar el control social. La llamada a entretenerse implica que la única salida ante los males del sistema es convertirnos a todos en elementos inertes dominados por el miedo, como ya se ha señalado esta mañana. Así ha sido utilizado el confinamiento no solo como un método o un medio de prevención sanitaria, sino también como un instrumento de represión. La nueva situación creada por la combinación de la pandemia y la crisis económica está constituyendo un suceso traumático que lleva a la población a buscar, obediente y sumisa, la protección del Estado y con ello desarrollar un caldo de cultivo ideal para una nueva fase de fascismo social. En la misma línea señala también que el discurso, o denuncia más bien también, el discurso que apela al conformismo social, al conformismo atomizado, servil e impotente, que se resume en la frase es lo que hay. Es decir, ante el trabajo precario, ante la falta de vivienda, ante las guerras, ante miles de cosas que podríamos enunciar, la respuesta del sistema o el discurso dominante es lo que hay. Con lo cual, la normalidad a la que enseguida me referiré convierte en un estándar que distingue a triunfadores y fracasados, convirtiendo las situaciones sociales en efecto de las buenas o malas decisiones individuales, del esfuerzo o desidia de los individuos, pero oculta los factores estructurales que la originan. Y en tercer lugar, señalo el discurso de la vuelta a la nueva normalidad, que ya hemos apuntado. Un concepto con fuerte carga ideológica, porque esa normalidad a la que alude es completamente ajena a las condiciones reales de vida de la población. Un concepto que oculta la realidad. ¿Cómo va, dice el documento, cómo va a ser normal, por ejemplo, que casi la mitad de la población mundial viva bajo el umbral de pobreza, según un informe del Banco Mundial? O que en el caso de España, un 26,1% de la población viva en situación de riesgo de exclusión social. Son datos de este último ejercicio del año 2019. Frente a ese falso concepto, afirma la ponencia, es preciso afirmar que la llamada nueva normalidad es solo un estadio marcado por la necesidad de garantizar e incrementar la resiliencia en el sistema. El tercer epígrafe se refiere hace un repaso de cuáles son las coordenadas internacionales del sistema
pero no me voy a detener en ello con los casos de China y Rusia que veníamos hablando hace un momento. Así que, para abreviar, me salto a la segunda parte del documento, que aborda la cuestión de cómo incrementar o fortalecer las resistencias y cómo hacer posible antiimperialista a nivel mundial. Recordando que frente a las dificultades es preciso tener frescos en la memoria ejemplos pasados y presentes de resistencia exitosa al imperialismo, incluso en situaciones de gran desequilibrio de fuerza. Y cita el documento los casos ya muy conocidos de Vietnam, de Cuba, de Venezuela, de Palestina, de Oriente Medio, que se ha señalado esta mañana también, etc. Asegura que la resistencia en una situación como la que estamos describiendo puede parecer muy difícil, por no decir imposible, pero que no es imposible. Y no lo es imposible si logra resistencias que tengan las siguientes condiciones: diagnóstico político certero y realista. Sí, se te está yendo la voz, Ángel. Se manifiestan. Sí, continúa. Es que se te va la voz por el ancho de banda a veces. Perdón. Tercero, con la atención a los problemas urgentes con el desarrollo de proyectos estratégicos a medio y largo. Cuarto, articularse como una trama cohesionada de espacios de poder popular. Y quinto, y como consecuencia, revertir la tendencia a la fragmentación y a la dispersión hoy dominantes. Pone algún Cuba contrastado con el caso de España en el tema de la pandemia de la coronavirus, pero no me voy a extender en ello. Leo un último párrafo de conclusión de este apartado. Dice así: en la posepidemia, por lo que será necesario extender y ahondar nuevos procesos de resistencia internacionalista, las luchas de otros contra las luchas. Ángel, se nos corta tu voz y no te... Y no se puede seguir. Pues no sé qué puedo hacer al respecto. Yo creo que vamos a dar el paso al debate y te damos la palabra dentro de un momento, a ver si puedes... Esperando tener mejor señal. Puede que tenga una señal débil. Me dice que el ancho de banda es bajo. Eso es lo que está diciendo. El ancho de banda es bajo. Bien, pero no sé cómo se puede elevar el ancho de banda. Claro. Sí, no. Súbete a una silla, Ángel. Que me suba una silla. Quitando el vídeo y dejando solo el audio. Vale, mira, a ver, quitas el vídeo. Pruebo he quitado la cámara. A ver ahora. Termino con el último epígrafe que titula el documento Construir organización popular, articular un frente antiimperialista. Las ideas contenidas en este apartado coinciden muy plenamente con el contenido del llamamiento a la Constitución. No, va a ser un problema de tener que veremos mañana y que aprobaremos. No, se sigue entrecortando. Sí, es un problema igual que si estás con wifi o con cable. Yo también tengo ese problema y yo uso cable siempre. Usando cable será más seguro, tiene razón. Sí. Pero ahora mismo aquí no tengo cable al alcance del ordenador. Tendría que cambiarlo de sitio y volver a hacerlo, pero ya pierdo los 2 minutos que empezaba a emplear para terminar. Así que si no se me oye bien, lo damos ahí por terminado, si os parece. Vale, resaltando un párrafo de los principios políticos del FAI que considera de plena aplicación y utilidad en este momento. Es imprescindible, dice el FAI, que el antiimperialismo forme parte de todas las políticas del campo popular y de todos los procesos sociales de cambio, recuperando la noción del socialismo como el horizonte a conquistar. Es preciso asumir el internacionalismo como criterio esencial de actuación política, lo que significa la defensa de la igualdad soberana de todos los pueblos, la aceptación de las diferencias, el fomento de la cooperación y el desarrollo de la solidaridad de clase. Y finaliza: en esta nueva fase,
los objetivos estratégicos del FAI mantienen su vigencia y, por tanto, nuestros planes de acción se mantienen vigentes para seguir avanzando en esa dirección. Muchas gracias. Muy bien. Perdona, Chema. No, adelante. No sé si hay alguna palabra. Tenemos escasamente 15 minutos. 15 minutos de debate y luego después continuamos esta tarde. Yo creo que esta tarde, en vez de empezar a las 4 y que nos hemos pasado media hora, teníamos 2 horas de descanso, empezaríamos entre 4 y 4 y media. Pues los 4 primeros turnos de palabra tienen premio, o sea que el que se adelante se la doy. 1, 2, 3 y 4. Pide palabra Rosa, mientras los demás la pedís por y Ángeles. Me quedan 2. 2 que se me acaban, señores, se me acaban los turnos de palabra. Esto parece una feria, ¿eh? De pueblo. Que se rifa el premio. Que se rifa el premio. Venga, pues Rosa, adelante, empieza tú mismo. Hola, espero que se me oiga bien, que yo también ando siempre con la wifi fallando. Se te oye perfecto. Yo quería destacar aquí, entre las cosas como un proyecto a realizar, es el papel de los medios de comunicación. Siempre digo lo mismo, soy muy pesada, pero es que lo considero como el vehículo que está utilizando toda esta situación que estamos debatiendo y a la que nos estamos enfrentando en la vida real. Una acción que debemos en serio empezar a tomar en serio es desacreditar a los medios de comunicación, que son la colaboración imprescindible para que el capitalismo se esté reforzando, reformando y imponiéndonos este monopolio, este discurso único, esta hegemonía cultural de la que llevamos hablando toda la mañana. Es imprescindible desacreditar a los medios de comunicación. Además, es que no hay que desacreditar a estos medios de comunicación totalmente ridículos y esperpénticos que son en España todos estos de la derecha mediática que convence solo a 4 locos como ellos. No, hay que desacreditar a los medios de comunicación que se presentan como progresistas, que se presentan como de izquierdas y sin embargo no hacen más que imponer como discurso único la cultura hegemónica capitalista y liberal, como desechar, como alguien ha comentado antes, desechar todo lo que no entre dentro de ese marco de la cultura liberal y capitalista. Y igual les da desechar a la extrema derecha que desechar al socialismo y a la izquierda o las críticas totalmente apropiadas a cómo se están gestionando estas crisis en muchos sitios. Lo de los medios es, creo que una batalla principal, porque no podemos vivir sin ellos. Todo lo que estamos hablando lo conocemos gracias a lo que hemos leído en los medios. Y yo veo que la gente de la calle, cuando hablamos de esta crisis ha desnudado el sistema, ha desnudado tantos problemas y la crisis capitalista previa al coronavirus, pienso que somos un poco endógamos porque lo ha desnudado para la gente que ya lo veía desnudo antes. Los medios no facilitan que la gente de la calle, la gente en general, desnude, o sea, vea que el sistema está desnudo. Los medios siguen R que R, como hemos dicho, desviando la atención, ahora culpando al coronavirus de lo que ya estábamos sufriendo antes. Los medios no nos están ayudando, no ayudan a nadie a desnudar nada. Solo los que lo veíamos desnudo al rey antes lo estamos viendo ahora. Hay que desacreditar a los medios, sobre todo los que se presentan como progresistas, digo, porque son los que más planificada tienen la manipulación y son como infalibles. Y toda esta guerrilla comunicacional que tanto menciona Chema y que yo quiero siempre estar aquí, no llega al público general, solo llegan los medios que están perjudicando, que están planificadamente manipulando a la gente y desviando la atención y imposibilitando el ver una salida o al rey desnudo. Hay que desacreditar a los medios a la vez, a la par que la guerrilla comunicacional, que es a lo que nos dedicamos los que participamos en estas cosas.
Gracias, Rosa. Efectivamente, guerrilla comunicacional, importantísimo. Bueno, nosotros nos dirigimos directamente a una izquierda que luego tiene sus propias organizaciones articuladas que deberían pues, provocar o llegar más lejos, ¿no? Pero sí, Falsimedia es nuestro frente fundamental. Tengo 3 turnos de palabra, aún me cabría uno más. Está Ángeles, luego Pablo García, luego Eduardo, pero Pablo García creo que era un apunte, pero bueno, igualmente le doy turno de palabra. Y tengo, bueno, os comunico que en teoría en el programa comenzábamos a las 4, vamos a conectarnos a las 4 efectivamente, pero no vamos a empezar hasta las 4:15 para dar un poquito más de tiempo a la gente a comer y estas cosas tan banales. Adelante, Ángeles. Bueno, yo creo que Rosa cuando plantea es una angustia que tenemos todos y los que trabajamos con la crítica en los medios de comunicación más todavía, pero tenemos que ser perfectamente conscientes que los medios no son un instrumento del poder, que los medios forman parte del poder, son sustantivos al poder. Por lo tanto, no tenemos que focalizarnos en esa idea de que no llegamos a la gente. No llegamos a la gente porque la gente no solo está condicionada por los medios de comunicación y con los discursos de los medios de comunicación, sino que su vida cotidiana en todos los aspectos coincide con lo que los medios de comunicación dicen, porque la propaganda es un sistema que tiene muchos tentáculos y muchas ramas. Así que a mí lo que me parece fundamental es que vayamos creando espacios guerrilleros en donde vayamos construyendo una conciencia que sea común a la gente que está en nuestra misma trinchera, porque todavía hoy en día, incluso la gente con conciencia, que está incluso organizada, no compartimos un análisis común sobre lo que pasa en el mundo. Por eso son tan eficaces estos medios masivos, porque son incluso eficaces con gente que ya tiene un nivel de conciencia. Así que nuestra estrategia debe pasar en focalizarnos en gente que tiene una cierta sensibilidad, una cierta conciencia, porque ahí es donde vamos a ser más eficaces para que luego esa gente actúe como propagadores de esa conciencia que nosotros ya estamos construyendo, ¿no? Para desenmascarar, esa conciencia tiene que ser desenmascarar los medios, pero crear sobre todo herramientas para que la gente sepa hacerlo por su cuenta, desenmascararlo, sin estar pendiente de qué intelectual me va a contar de cuál es el medio, como me dicen a mí mucho mis alumnos. Pero, ¿cuál es entonces el medio que tengo que leer? ¿Cuál es el periódico que tengo que leer? ¿Qué televisión tengo que ver? No es ese el camino. El camino es el construir todas esas herramientas desde el Frente Antiimperialista para que la gente tenga esa autonomía para poder utilizarlas, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, en las referencias que hacía, ¿no? De las perspectivas que hacía Ángel, hay algo que la ponencia central no está planteado como yo creo que deberíamos plantearnos. En ese proceso de digitalización no va a ser solo una cuestión, no lo es, solo del ámbito productivo. Hay un sector que lo estamos dejando de lado y es terrible, quizá porque ahí es donde yo me muevo y también está aquí Pedro López, un compañero de la universidad, es el tema de la educación, Ahora mismo se nos está vendiendo que la educación, la teleeducación y el formarse a través de Internet con estas nuevas herramientas es la panacea para adquirir conocimientos como si los conocimientos fueran mercancías que se pueden adquirir y comprar. Esto ya lleva tiempo. Toda la propaganda de cómo vamos a llevar las tablets y los ordenadores y digitalizar como el gran logro de desarrollo, digitalizar la escuela, ¿vale? Pero es que ahora con la coronacrisis el paso ya lo tienen dado. Es decir, sí o sí vas a tener que tragarte que la educación es una educación mediada, ya no por el profesor, no por un ser humano, mediada por una tecnología y es más, mediada por un algoritmo, porque ya quien va a mediarnos es el algoritmo que es el que va a determinar qué contenidos determinados va a dar a un alumno. Eso es súper peligroso, no lo estamos, digamos, enfocando lo suficiente. El tema de la educación, me va a parecer, es clave. Y en el caso de la educación universitaria, donde la universidad lleva mucho tiempo siendo agredida
por el mercado, y cuando digo por el mercado digo por las empresas y por todos los nombres que hay detrás, y no es casual que entramos en Europa en todo este proceso de privatización y mercantilización de la universidad con el tema de Bolonia. Este es un paso más, ya no tanto a la mercantilización, que eso ya se estaba produciendo, sino a la destrucción de la capacidad, de lo poco que pueda quedar de capacidad crítica en ese ámbito universitario. Consecuencias, imaginaos lo que es producir ya no conocimiento, producir patentes que puedan ser capaces de resolver los problemas más importantes que se están planteando, incluso relacionado con esto, con la crisis de la pandemia. Es que ya hace años la Universidad Complutense, donde yo trabajo, ofrece al mejor postor la patente, ya no solo que te financie un financiador que es una empresa privada, como las farmacéuticas, sino que además de la financiación de tu investigación que la universidad pública pone al servicio, el personal, los equipamientos, todo lo habido y por haber, toda esa capacidad acumulada de conocimiento lo pone al servicio de un capital. Primero se produce la desfinanciarización de la universidad pública, pone al servicio a ese capital privado a que sea quien incentive las investigaciones, pero es que después le ofrece la patente, es que las patentes las compran, y nosotros, la universidad pública, nos quedamos sin la posibilidad de ofrecer esas patentes a la sanidad pública, por ejemplo. Y ese es el caso más extremo con el tema de la sanidad, pero eso pasa en todos los niveles, en todos los niveles. Yo trabajo en ciencias políticas, pero ahora mismo no se investiga nada que no esté alguna revista científica interesada en publicar. Estás en tiempos extra. Ya, ahí lo dejo. Vale. Disculpa. Me fastidia un montón pararos cuando está tan interesante, pero vamos, no es un frenazo en seco, Ángeles. Podrías haber seguido todavía derrapando. Tengo turno de palabra para Pablo García, adelante. Vale, yo no te la había pedido, pero la voy a aprovechar. Ahí estamos, venga, tira. La voy a aprovechar porque me ha resultado muy interesante lo que acaba de comentar ahora Ángeles. Y además, en cierto modo, me toca un poco por mi profesión. Igual mucha gente no lo sabe, yo soy ingeniero informático, me dedico a estas cositas de los ordenadores y estas cosas. De lo que ha comentado Ángeles, me quedo con la parte final, que me parece la más preocupante. A mí no me, igual por mi deformación profesional, pero no me asusta tanto que se utilicen ciertas herramientas tecnológicas a la hora de difundir contenido, lo cual no significa que haya que digitalizar la enseñanza. Eso también a mí me parece una barbaridad. Quiero decir, la enseñanza sobre todo se tiene que dar en un lugar común donde haya alumnos y donde haya la posibilidad de debate y de encuentro humano, cercano, no solamente a través de un monitor, ¿no? Pero me preocupa más lo que ha comentado de la privatización de la enseñanza, de la universidad y de los estudios, lo cual abre la puerta, por supuesto, a eso de que a veces tenemos rechazo al avance científico, a los medicamentos, a las vacunas, porque claro, ostras, está todo en manos privadas y eso al final nos genera un problema, o sea, genera un problema de credibilidad, debería generar además un problema de credibilidad, porque todo el mundo sabemos que los intereses privados son los intereses privados y el único interés privado es el de aumentar la cuenta de beneficios. Todo lo demás es secundario en los intereses privados y a mí lo que me preocupa es que toda la investigación técnica y científica esté al servicio de intereses privados. Y al final, pues si os dais cuenta, todo debate termina en que la solución pasa por un sistema económico donde prive, un sistema social, económico, donde prime lo público o un sistema socialista, ¿no? Al final es donde está la cuestión. Bueno, y termino, ya está, era lo que quería decir. Gracias, Pablo. Sin abusar encima del turno que te he regalado.
Bueno, son además y 27, quedan 3-4 minutos, o sea que damos el turno a Eduardo que quedaba para finalizar y para luego desde ahí vernos a la tarde. Por mi parte, simplemente también abundar en la necesidad, antes de que cierre Eduardo la sesión, abundar en la necesidad de que los frentes antiimperialistas nos unamos, respetemos nuestros propios procesos particulares de cada país y de cada Estado antiimperialista, y que no solo respetemos, sino que los apoyemos su proceso, y que, bueno, pues que ciertas comparaciones pueden resultar odiosas, porque realmente lo importante, el enemigo común que nos une, no solo nos une antes, nos unirá durante y nos unirá después, confluyendo seguramente en un protosocialismo, en algunos casos un socialismo, y en algunos casos, bueno, pues un fin de la preponderancia capitalista imperialista. Paso mi palabra a final ya a Eduardo para que intervenga en su última, que sea la última intervención, y además cierre él lo que es la sesión de esta mañana. Adelante, Eduardo. Bueno, me voy a referir a la última parte que comentaba Ángel. Habéis señalado la necesidad de frenar los mecanismos de propaganda, los mecanismos de colonización cultural, en fin, toda una serie de cosas frente a los que nuestras armas son muy escasas, muy débiles. Yo soy de la opinión de que si no hay construcción y organización social, eso no lo va a suplir ni la técnica, ni la ciencia, ni nuestro buen hacer. Lo que nosotros podemos poner para contrarrestar ese potencial enorme que nos somete es la organización de la gente. No tenemos otra arma. Y para llegar a eso, para llegar a organización social que contrarreste ese poder tan inmenso, y que es lo que nos muestran como ejemplo muchos países, casos que habéis citado una y otra vez, ¿no? De Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros, es porque socialmente están muy bien dotados, están muy bien armados socialmente. No sería posible que ninguno de esos países aguantara los embates del imperialismo si no fuera porque tiene una base social organizada y con conciencia. Pero esa conciencia social solo se alimenta, a mi modo de ver, de la movilización. La movilización en sentido amplio, esto que estamos haciendo es una movilización social, exactamente igual que lo es salir a la calle y otras miles de formas en que la movilización social se puede desarrollar. Pero sin ella no es posible crear conciencia, no es posible crear un poder social que sea capaz de contrarrestar el poder inmenso de quienes someten a la gente, quienes someten a los pueblos. Esa acumulación de fuerza a través de la organización social es la que en este sistema en el que vivimos se opone o se coloca al otro lado de la acumulación de los votos, que es una de las perspectivas que nos ofrecen. Cambiar las cosas acumulando votos, o cambiar las cosas acumulando fuerza social y organización social. Y en ese sentido entiendo yo que es la propuesta del FAI, exactamente en ese sentido. Con ese anuncio de frente que lo que nos está diciendo es la unidad de la diversidad, es decir, buscar los elementos comunes frente a un objetivo común, y que eso sea lo que nos haga echar para adelante. A partir de ahí discutimos todo lo que haga falta e intentamos comprender todo lo necesario, pero sin esa idea de crear organización y crear conciencia como forma fundamental para hacer frente a todos estos instrumentos de dominación, no avanzaremos demasiado. Bueno, eso era lo único que quería.